¿Alguna vez te has preguntado si el hielo, a menudo asociado con el frío, el vacío y el olvido, en realidad puede ocultar algo diferente? Muchos lo consideran un símbolo de desaparición, un desierto blanco interminable, donde el tiempo parece detenerse y la vida se congela para siempre. En nuestra mente, el hielo se asocia con testigos silenciosos del pasado, enormes glaciares que, creemos, solo guardan frío y silencio, sin mostrar actividad alguna. Pero, ¿y si todo esto es solo una ilusión? La mayor mentira que nos contamos para justificar nuestra ignorancia. ¿Y si el hielo no es una tumba de civilizaciones desaparecidas o un vacío muerto, sino, al contrario, el sarcófago más perfecto y seguro creado por la naturaleza? No solo una masa fría, sino un archivo único que guarda épocas enteras, historias y secretos. Imagínate, un almacén criogénico, algo así como un disco duro gigante en el que están grabadas historias que nunca debimos conocer. Historias de imperios olvidados, de masacres sangrientas, de monstruos prehistóricos, de amenazas invisibles que en este momento comienzan a despertarse y descongelarse lenta pero seguramente. Todo esto no es solo fantasía o hipótesis, son crónicas de un despertar ocultas bajo capas de hielo, y no podemos predecir qué despertará en el siguiente momento. Ante nosotros se encuentra una ventana a las profundidades de la historia, sellada en el permafrost eterno, y cada vez que el hielo se derrite, abrimos nuevas páginas de antiguos secretos. Antes de profundizar en la parte principal de nuestra historia, me gustaría pedirles un pequeño favor. Su apoyo, expresado en forma de un me gusta o suscripción, será una importante inspiración y agradecimiento por el trabajo realizado. Gracias por su comprensión y confianza. En el año 20, es decir, en 2014, en la región del permafrost siberiano, los científicos hicieron un descubrimiento verdaderamente asombroso. Descubrieron un virus que resultó ser inusual, gigante en tamaño y visible bajo un microscopio óptico común. Este virus, a pesar de haber pasado 30.000 años, todavía estaba vivo y capaz de infectar. Lo llamaron Pitovirus sibericum. Es importante destacar que era seguro para los humanos. Sin embargo, este descubrimiento planteó a los científicos la pregunta principal: ¿qué más se esconde en estas profundidades heladas? ¿Qué otras criaturas peligrosas o enigmáticas duermen en las entrañas heladas, esperando su momento? El calentamiento global, lenta pero seguramente, está convirtiendo las cámaras criogénicas en almacenes peligrosos, de donde pueden liberarse antiguas pesadillas de la era glacial. Estas no son solo historias de hallazgos en el hielo. Son crónicas de un despertar, testimonios de que bajo la capa de hielo se esconden no solo peligros, sino mundos enteros de los que antes no teníamos idea. Y no sabemos qué despertará a continuación. Todos estos descubrimientos son como señales de advertencia, alertando sobre posibles catástrofes o descubrimientos asombrosos que pueden cambiar nuestra comprensión de la historia. Comencemos nuestra historia con un objeto que parece arrancado directamente de las sagas escandinavas, un artefacto tan inusual y perfecto que es difícil creer que realmente exista. Parece como si fuera parte de la decoración de una película de fantasía, y no un hallazgo arqueológico real. Esto ocurrió en 2017 en las montañas del sur de Noruega. Dos amigos, ávidos alpinistas, se dirigieron a una meseta de alta montaña, situada a más de 1.500 metros de altura. Su camino atravesaba un paisaje áspero y desolado, dominado por rocas, musgo y hielo eterno. Allí no había árboles, senderos ni señales de presencia humana, solo la naturaleza en su forma más pura y fría. Y de repente, entre las rocas, notaron algo sorprendente. Un mango que, a pesar del óxido, era inconfundiblemente reconocible. La historia de cómo las personas honraban a sus héroes se remonta a siglos atrás. En tiempos antiguos, los guerreros solían ser enterrados en túmulos, especialmente construidos o en barcos, estructuras funerarias que eran algo así como tumbas de piedra o madera, ubicadas en elevaciones o en lugares especialmente preparados. Sin embargo, es importante señalar que tales enterramientos nunca se realizaban en las cumbres de las cordilleras, donde las cimas eran desnudas y desprovistas de vegetación.
¿Por qué ocurría esto? ¿Por qué precisamente en estos lugares no encontraban su último refugio los poderosos guerreros, que se suponía debían ser honrados y respetados por su valentía y fuerza? Una de las hipótesis populares que explica la aparición del misterioso artefacto, la espada encontrada en la cima de una montaña helada, es precisamente la casualidad. Tal vez esta persona era un cazador o un viajero que se perdió en una tormenta de nieve, en la tormenta que de repente lo sorprendió en la alta montaña. Pudo haber perdido el rumbo, y su ropa y cuerpo se desintegraron con el tiempo bajo las duras condiciones, dejando solo la resistente hoja, firmemente fijada en la roca o el hielo. Sin embargo, esta versión parece poco probable, porque un montañés experimentado, como presumiblemente sería quien se atrevió a subir tan alto, no habría dejado su principal medio de protección y supervivencia, la espada, en un lugar tan peligroso y desolado. Existe una hipótesis más intrigante, pero no menos enigmática, relacionada con los antiguos rituales. En la mitología escandinava, donde las montañas y cumbres se consideraban lugares sagrados, morada de dioses y gigantes, existía la tradición de dejar algo importante en estos lugares. Tal vez la espada dejada era parte de un ritual, como una ofrenda sacrificial a las deidades. Quizás fue un regalo votivo que los guerreros ofrecían tras una victoria en batalla o en memoria de un compañero caído. Tal vez la persona subió a la cima del mundo para dejar allí lo más preciado que tenía, símbolo de su fe, dolor o gratitud. Toda esta historia parece personificar la creencia en fuerzas sobrenaturales, en el poder del destino y la memoria. Por supuesto, nunca sabremos con certeza qué motivó realmente este acto. Pero esa espada solitaria, encontrada entre las cumbres heladas, no es solo un trozo de metal oxidado. Es un símbolo congelado en el tiempo, un enigma materializado. Es como un gesto detenido, congelado en la eternidad, un relato de honor, fe o desesperación transmitido sin una sola palabra. Esta espada ocupa un lugar especial en nuestra imaginación, porque es un símbolo vívido de lo que guarda el hielo. No es simplemente un objeto, une mundos enteros sobre los cuales solo podemos especular. Es parte de una historia que se esconde dentro de las capas de hielo, y cada vez que la miramos, nos sumergimos en el pasado, en tiempos lejanos llenos de heroísmo y tragedia. Al pasar a otra época, nos trasladamos a una de las páginas más trágicas y desconocidas de la historia. Al frente de la Primera Guerra Mundial, pero ya no en Europa Occidental, sino en el frente ítalo-austríaco. No era un frente común, cubierto de barro y sangre como en Flandes, sino montañoso, con alturas de hasta 3.500 metros. Aquí se desarrolló una guerra única por su complejidad y peligro, conocida como la Guerra Blanca. Durante varios años, los soldados italianos y austrohúngaros lucharon no solo entre ellos, sino también contra un enemigo más temible, la naturaleza. Se enfrentaron a elementos implacables, al frío, que podía descender hasta menos 30 grados, a las avalanchas y glaciares que se convertían en trampas mortales. En estas condiciones se construyeron trincheras en el hielo, se excavaron túneles en los glaciares, y la artillería y los suministros debían ser arrastrados por acantilados escarpados, lo que suponía una carga física enorme. La temperatura aquí podía descender a niveles extremos. Sus pertenencias personales, como cucharas, peines e incluso cartas de amor, estaban tan bien conservadas que daba la impresión de que habían sido dejadas allí apenas ayer. Estos hallazgos se vuelven cada vez más frecuentes y sorprendentes con cada nuevo descubrimiento. A veces, bajo la gruesa capa de hielo, aparecen barracones enteros, almacenes de armas, kilómetros de alambre de púas, así como proyectiles sin detonar que se convierten en una amenaza peligrosa cuando son accidentalmente llevados a las rutas turísticas. Los glaciares no solo devuelven cuerpos a la superficie, nos devuelven la memoria de una guerra olvidada en la que las personas realizaron hazañas increíbles y murieron de manera terrible en un infierno helado. Estos cuerpos congelados de soldados ocupan el 9º lugar en nuestra lista de los hallazgos arqueológicos más enigmáticos, porque no son solo restos, son fantasmas del pasado que parecen mirarnos con un reproche silencioso.
recordándonos la locura de la guerra y que ni siquiera los hielos eternos pueden guardar secretos para siempre. Ahora nos sumergimos aún más en el abismo helado de la historia, hacia una de las páginas más enigmáticas de la era de los grandes descubrimientos geográficos. Es la historia de una expedición maldita, de dos barcos atrapados en el hielo, y de la momia de un joven marinero que, 140 años después, reveló el misterio de su desaparición. En el siglo XX, en el año 94, un equipo de antropólogos dirigido por Owen Beatty decidió exhumar los cuerpos de 3 marineros enterrados en la isla Beechey durante los primeros meses de la expedición. Esperaban encontrar en sus restos la causa de la muerte y resolver el misterio de su desaparición. Uno de estos marineros era un joven de 20 años llamado John Torrington, originario de Coaching. Cuando los científicos abrieron su ataúd, que había sido excavado en el permafrost, se detuvieron horrorizados. No estaban mirando un esqueleto, sino a un ser humano. El cuerpo de Torrington se había conservado casi perfectamente. Su piel, músculos, incluso sus pestañas y ojos azules permanecieron intactos. Yacía cubierto de virutas con una almohada bajo su cabeza, como si acabara de quedarse dormido, sin que los años ni el frío lo hubieran afectado. Los científicos pudieron realizar una autopsia completa. Determinaron que el joven había muerto de neumonía, pero eso era solo parte de la historia. Los análisis de su cabello y huesos mostraron que el contenido de plomo era 11 veces superior a lo normal, lo que sorprendió a los investigadores. Y entonces todas las piezas del rompecabezas encajaron. Los suministros para la expedición de Franklin se almacenaban en latas selladas con soldadura de plomo. Pero las investigaciones mostraron que la soldadura se había realizado de manera extremadamente descuidada y el plomo se filtraba en los alimentos. Durante varios meses, la tripulación se envenenó lentamente con plomo. El envenenamiento por plomo causa debilidad, paranoia, pérdida de juicio e incluso la muerte. Así, la causa de la muerte de los jóvenes y de toda la expedición se ocultaba en los errores cometidos en la preparación y alimentación, lo que hizo que la tragedia fuera aún más enigmática y aterradora. Todo lo que debilita nuestro sistema inmunológico a menudo se convierte en la causa de tragedias, y no pocas veces es la clave para resolver los eventos más enigmáticos del pasado. Probablemente, este factor desempeñó un papel crucial en el destino de los marineros experimentados y fuertes que se aventuraron en las duras y peligrosas condiciones del Ártico. Estas personas estaban bien preparadas, tenían una gran experiencia y conocimientos, pero incluso ellos no pudieron sobrevivir a las frías pruebas de la naturaleza. Sus destinos se truncaron no solo por el hambre o las terribles condiciones, sino porque el organismo, expuesto a sustancias venenosas, comenzó a destruirlos desde dentro. El veneno, al parecer, no solo causó agotamiento, sino un debilitamiento profundo del sistema inmunológico, lo que los hizo vulnerables a cualquier enfermedad e incluso a trastornos mentales. El cuerpo de uno de ellos, John Torrington, se convirtió en una pista crucial en esta misteriosa historia. Este cadáver, que permaneció en el hielo durante 140 años, literalmente se convirtió en la clave para resolver el misterio, porque pudo contar mucho más de lo que todas las expediciones de rescate juntas. Sus restos se convirtieron en el principal testigo en el caso de la desaparición de la expedición de Franklin, que durante mucho tiempo permaneció como una de las páginas más misteriosas en la historia de la exploración polar. Esta historia ocupa el 8º lugar entre todos los misterios, porque es un claro ejemplo de cómo el hielo puede convertirse en una máquina del tiempo, preservando no solo un cuerpo, sino una pista crucial capaz de reescribir la historia y revelar un crimen en el que el culpable no fue un humano, sino un metal mortal escondido dentro de una simple lata de conserva. Y este hallazgo sorprendente muestra que incluso los objetos más comunes pueden ocultar secretos capaces de cambiar el curso de la historia. Pasando de las frías latitudes del norte, nos trasladamos al corazón de Asia, al enigmático y desolado altiplano de Ukok, situado en las montañas de Altai. Este lugar, rodeado por todos lados de vientos y tormentas de viento, es la frontera entre varios países: Rusia, China, Mongolia y Kazajistán. Fue aquí, en el lejano año 93, donde el equipo de la arqueóloga de Novosibirsk
Natalia Polosmak, realizó un hallazgo arqueológico que conmocionó al mundo entero y causó gran resonancia. Descubrieron una tumba que se convirtió en una verdadera sensación. La princesa de Ukok. Era el entierro de una mujer noble, representante de la antigua cultura de los nómadas Pasirik, que habitaron estas tierras hace aproximadamente 25 siglos. La tumba era una estructura de madera de alerce, cuidadosamente enterrada en el permafrost, que preservó sus restos en un estado único. Pero lo más sorprendente fue que en tiempos antiguos, el agua penetró en este túmulo, que luego se congeló, convirtiendo la tumba en una lente de hielo. Este fenómeno natural preservó todo en su interior, como si fuera ámbar, incluso los detalles más pequeños. Cuando los científicos derritieron el hielo, se presentó ante ellos una escena verdaderamente increíble. Dentro del tronco de alerce ahuecado que servía como ataúd, yacía la momia de una joven mujer, de unos 25 años. Junto a ella estaban enterrados 6 caballos, completamente equipados y preparados para el viaje al más allá, lo que indicaba su alto estatus y riqueza. En una mesa especial había vasijas con restos de comida. Todo estaba preparado para su transición al otro mundo. Pero lo más importante era la propia mujer, que atrajo la atención general por su apariencia. Estaba vestida con una larga falda de lana y una blusa de seda finísima, que aparentemente había sido traída de la lejana China o India. La seda, tan cara y rara, era prueba de su alto estatus en la sociedad. En su cabeza lucía una compleja peluca de casi 1 metro, con un tocado adornado con placas de oro y figuras de madera de grifos, lo que evidenciaba su estatus y riqueza. Pero lo más sorprendente ocurrió cuando los científicos le quitaron la ropa. Entonces, sus miradas se dirigieron a, probablemente, se cayó de un caballo y sufrió lesiones graves que deterioraron significativamente su salud y, en última instancia, causaron su muerte. En su tumba se encontró un recipiente con cannabis, lo que indica que probablemente usaba esta planta para aliviar el sufrimiento y el dolor. Sin embargo, esta historia no termina aquí. Después de que la momia fue extraída de la tierra y llevada a la ciudad de Novosibirsk para investigaciones científicas, comenzaron a ocurrir eventos inusuales y trágicos en Altai. Hubo un fuerte terremoto, una inundación y se registró una mala cosecha. Los habitantes locales, para quienes la meseta de Ukok es un lugar sagrado, y la antepasada de su pueblo, la princesa Akadin, conocida como la Señora Blanca, es un santuario y símbolo de su cultura. Creían que los científicos habían perturbado su descanso. Afirmaban que tales acciones provocaron la ira del espíritu de la antepasada y trajeron una maldición sobre sus tierras. Durante muchos años continuó la lucha por devolver la momia a su tierra natal, a su tierra histórica. Y solo en 2012, después de largas discusiones y negociaciones, la princesa fue devuelta a Altai. Se construyó un mausoleo especial para ella, que se colocó en el Museo Nacional de la ciudad de Gorno-Altaisk. Esta historia no es solo un relato sobre excavaciones arqueológicas. Es una historia sobre el choque de 2 mundos completamente diferentes. El mundo de la ciencia, para el cual la momia es un valioso objeto de investigación y estudio, y el mundo de la cultura tradicional, para el cual la momia es una reliquia sagrada y parte del patrimonio espiritual. La llamada doncella de hielo siberiana, con sus tatuajes que hoy parecen obras de maestros tatuadores modernos, ocupa el 7º lugar entre los hallazgos arqueológicos más famosos. Ella no es solo una momia, sino un cuerpo muerto perfectamente conservado, una prueba invaluable de que las civilizaciones antiguas, que solíamos considerar primitivas, poseían una cultura, un arte y una vida espiritual, complejos que apenas comenzamos a descubrir y comprender realmente. Pasamos del estudio de la historia de la humanidad a la investigación de la historia del propio planeta, a una época en la que criaturas gigantes dominaban la Tierra y el hombre era solo una de las muchas especies que luchaban por sobrevivir. Nos dirigimos al lejano pasado glacial. En 2010, en la costa del mar de Laptev, en Yakutia, cazadores locales de colmillos descubrieron un objeto sorprendente: el cuerpo de un mamut bebé congelado en el permafrost. En Siberia ya se habían encontrado mamuts antes, pero este joven mamut, al que llamaron Yuka en honor a la comunidad local, era especial. Su cuerpo conservado parecía como si hubiera muerto solo unos días atrás,
y no hace 39.000 años. Su pelaje rojizo, trompa, ojos, órganos internos, todo estaba en su lugar. Los científicos incluso pudieron extraer sangre líquida de su cuerpo, lo que causó un gran impacto mundial. Yuka era una joven hembra, tenía aproximadamente entre 6 y 9 años al momento de su muerte. Su altura era de alrededor de 1,65 m. Pero lo más sorprendente fueron las circunstancias de su muerte. En el cuerpo del mamut se encontraron cortes largos y rectos, hechos con un instrumento afilado, así como marcas de dientes y garras de grandes depredadores, probablemente leones cavernarios. Esto permitió a los especialistas reconstruir una escena dramática que tuvo lugar hace 39.000 años. Lo más probable es que Yuka quedara atrapada en un área pantanosa o cayera en una grieta que en ese momento se volvió vulnerable y débil. Fue atacada por depredadores, dejando muchas heridas y daños. Sin embargo, luego ocurrió algo inusual. Alguien ahuyentó a los depredadores, y ese alguien resultó ser humanos, antiguos cazadores. Aprovechando el momento, despiezaron parte del cuerpo del mamut, aún vivo o recién muerto, llevándose lo más valioso, carne y grasa. Luego, por una razón desconocida, dejaron el resto del cuerpo, que se convirtió en una ventana al misterioso y enigmático mundo de las relaciones entre el hombre y la antigua megafauna desaparecida del período glacial. Aquí vemos una prueba clara y convincente de que nuestros antepasados no solo recogían huesos de mamut dejados en la tierra, sino que cazaban a estos gigantes, enfrentándose directamente y a menudo peligrosamente con las criaturas más poderosas de ese tiempo. Estos hallazgos no son una coincidencia, sino un testimonio de que los antiguos humanos poseían las habilidades y el coraje necesarios para cazar mamuts, y que cada colmillo o hueso encontrado es un recordatorio silencioso de aquellos tiempos, cuando el hombre y la naturaleza coexistían en una armonía tensa pero importante. Sin embargo, lo más importante que trajo Yuka no es solo otro hallazgo arqueológico o un objeto de investigación científica, sino una verdadera revolución en el mundo de la ciencia y la tecnología. Ella se convirtió en el símbolo del regreso de los sueños largamente olvidados de la humanidad, sueños sobre la posibilidad de resucitar especies extintas, sueños sobre la clonación, sobre devolver a la Tierra a aquellos animales que la historia parecía haber llevado para siempre a la eternidad. Las células extraídas de su cuerpo estaban tan bien conservadas que científicos de todo el mundo comenzaron a hablar seriamente sobre la posibilidad de resucitar al mamut lanudo. Este proyecto, Resurrección del Mamut, se ha convertido en uno de los temas más candentes en los círculos científicos, provocando tanto entusiasmo como debates. La idea es tomar el núcleo de una célula de yuca e implantarlo en un óvulo de una elefanta moderna, su pariente más cercana. O, lo que es más realista, editar el genoma del elefante, insertando genes del mamut responsables de su pelaje, capa de grasa y resistencia al frío. Este híbrido, llamado mamut fano, podría convertirse en un nuevo ser vivo que combine características de ambas especies. Actualmente, estos experimentos se están llevando a cabo en laboratorios de Harvard y en centros científicos de Japón. Y aunque el nacimiento del primer mamut aún está lejos, Yuka ha dado esperanza y una oportunidad real. Esperanza de corregir un error del pasado, de devolver a nuestro planeta una especie que desapareció debido al cambio climático provocado por la actividad humana. Pero junto con esto surge una de las cuestiones éticas más complejas, que requiere una reflexión cuidadosa y profunda. ¿Tenemos derecho a jugar a ser Dios, interfiriendo en los procesos naturales y en el destino de los seres vivos? ¿Está el planeta moderno preparado para recibir nuevamente a estos gigantes? ¿No se convertirá el regreso de los mamuts en un experimento peligroso que podría llevar a consecuencias impredecibles? ¿No liberaremos junto con ellos enfermedades antiguas de las que los animales modernos y los humanos carecen prácticamente de inmunidad? El mamut yuca ocupa un lugar especial en este contexto, no solo porque es el cuerpo de mamut mejor conservado de la historia, sino porque se ha convertido en la clave de un futuro que al mismo tiempo atrae con su posibilidad y provoca inquietud. Este espécimen único es un símbolo de esperanza y peligro, un puente entre el pasado y el futuro.
Hemos llegado a la parte más inquietante y al mismo tiempo relevante de nuestra discusión. Hasta este momento, hemos hablado del pasado que el hielo ha conservado para nosotros, sobre los antiguos humanos, los mamuts y las épocas que hace mucho tiempo desaparecieron. Ahora hablamos del futuro que el hielo puede liberar para destruir nuestra civilización. Se trata de microbios y virus ocultos en el permafrost, de esos antiguos microorganismos que han dormido durante milenios en las profundidades heladas, permaneciendo en un estado congelado, y que pueden despertar nuevamente. En agosto de 1666, en la península de Yamal en Siberia, ocurrió una situación alarmante. Esta vez un calor inusual provocó un aumento de temperatura hasta 35 grados Celsius, lo que fue extremo para la tundra siberiana. Como resultado, el permafrost, que había permanecido inmóvil desde la última glaciación, comenzó a derretirse. Los científicos que investigan muestras de hielo antiguo extraídas del permafrost siberiano a menudo se encuentran con hallazgos verdaderamente sorprendentes e incluso asombrosos. En 2014, un grupo de virólogos franceses logró restaurar y revivir un virus gigante conocido como Pitovirus sibericum, que había permanecido en la roca congelada durante 30.000 años. Este virus es tan grande y peculiar que se puede ver bajo un microscopio común sin mucho esfuerzo, y su código genético es más complejo que el de algunas bacterias. Afortunadamente, este virus afecta exclusivamente a un tipo específico de ameba, es decir, a los crustáceos marinos, y no representa una amenaza para los humanos. Sin embargo, la importancia de este descubrimiento radica en que confirmó que los virus pueden mantener su capacidad infecciosa y viabilidad durante decenas de miles de años, preservándose en el permafrost. Al año siguiente, en 2015, el mismo equipo de científicos descubrió otro virus antiguo, el Mollivirus sibericum, que también fue encontrado en muestras de hielo, y la lista de hallazgos similares sigue creciendo. Todo esto lleva a los científicos a importantes suposiciones. En las capas del permafrost pueden esconderse patógenos de enfermedades antiguas que causaron pandemias en el pasado lejano y exterminaron poblaciones enteras de nuestros antepasados. Por ejemplo, los científicos suponen que en estas capas pueden encontrarse rastros del virus de la gripe española, que a principios del siglo XX se cobró millones de vidas. Según diversas estimaciones, decenas de millones de personas. Sus restos fueron descubiertos en cuerpos enterrados en el permafrost en Alaska. ¿Y qué si en estas mismas capas se esconden rastros de la viruela o incluso de enfermedades que afectaron a los neandertales y otros antiguos humanos extintos, de los cuales no sabemos nada? Todo esto provoca una seria preocupación, ya que el calentamiento global está cambiando activamente las condiciones climáticas en el Ártico. El deshielo gradual de los glaciares y el permafrost convierte esta región en una especie de bomba de tiempo. A medida que las capas de hielo se derriten, los antiguos patógenos atrapados en su interior comienzan a liberarse. Llegan a ríos y océanos, son transportados por aves que migran a grandes distancias y, posiblemente, algún día podrían ser capaces de infectar a los humanos. Esto no es un guión de película de Hollywood, ni una fantasía de ciencia ficción. Es una amenaza muy real y calculada por los científicos. Y el brote de ántrax que ocurrió en Yamal fue solo una primera señal de advertencia, un recordatorio de que el peligro ya está cerca. La caja de Pandora de hielo, que guarda en su interior numerosos virus y bacterias peligrosos, ya ha comenzado a abrirse, y por eso esta amenaza invisible ocupa el quinto lugar en nuestra lista de problemas más relevantes. Hay historias que adquieren el estatus de mitos incluso durante la vida de sus participantes. Una de ellas es la leyenda de la expedición antártica del Sir Ernest Shackleton en el barco Endurance. Esta historia es una de las más asombrosas e inspiradoras en la historia de las exploraciones polares. Relata la mayor batalla por la supervivencia en condiciones de un infierno helado y desolado. Pero durante más de un siglo, esta historia permaneció sin final, ya que su protagonista principal, el propio barco, el Endurance, se consideraba perdido para siempre y sepultado bajo capas de hielo en el implacable desierto del Océano Austral. Todo comenzó en 1914, cuando Shackleton se dirigió a la Antártida con el ambicioso objetivo
de cruzar todo el continente a pie, recorriendo miles de kilómetros de vastas extensiones heladas. Su barco, una barca de 3 mástiles de madera llamada Endurance, fue especialmente construido para las condiciones extremas de las regiones polares. Sin embargo, la propia Antártida no perdona las muestras de audacia y arrogancia. Ya a principios de 1915, el barco quedó atrapado en los poderosos hielos empacados, y el lugar de la desaparición del famoso barco Endurance se perdió en el tiempo y el espacio, y hasta ahora sigue siendo un misterio para los científicos e investigadores. Este barco, que una vez sirvió fielmente en expediciones a los polos del sur, se hundió en el fondo del océano a una profundidad de unos 3.000 metros. En esos lugares, donde reposa, casi todo el año reina una capa de hielo impenetrable, convirtiendo esta parte del mundo en un lugar inaccesible y muy peligroso para cualquier persona. Por eso encontrar el barco desaparecido parecía prácticamente imposible. Numerosos intentos, decenas de expediciones equipadas con los medios más modernos, todas terminaron en fracaso. Pero en marzo de 2022 ocurrió algo que nadie esperaba y en lo que casi nadie ya creía. En ese momento, entró en escena una expedición internacional llamada Endurance 22. Utilizando los drones submarinos y dispositivos robóticos más avanzados, científicos e investigadores comenzaron la búsqueda. Después de varias semanas de búsquedas meticulosas y difíciles, sus esfuerzos finalmente dieron fruto. En los monitores de sus dispositivos técnicos apareció una imagen que sorprendió a todos los participantes de la expedición. Allí, a una profundidad de 3.000 metros, en la oscuridad y el frío absolutos, vieron lo que parecía imposible. El Endurance estaba en posición vertical en el fondo del océano. El barco se conservó tan bien que daba la impresión de que no había desaparecido hace más de 107 años, sino que estaba allí en perfecto estado. Las aguas frías de la Antártida, desprovistas de oxígeno y ricas en temperaturas bajo cero, prácticamente no permitieron el desarrollo de organismos destructivos, lo que aseguró la conservación del barco en un estado tan magnífico que ningún museo podría haberlo mantenido. Los mástiles del barco, aunque rotos, todavía yacen cerca, y el casco está intacto. En la popa se pueden ver adornos tallados que le dan al barco una elegancia y majestuosidad especiales. El nombre del barco, Endurance, se lee como si hubiera sido escrito ayer, inmediata y claramente. El timón y los ojos de buey permanecen en su lugar, como si la tripulación del barco lo hubiera abandonado recientemente. Se puede mirar dentro, y allí, en los oscuros y silenciosos compartimentos, se pueden ver platos, botas, herramientas y equipos dejados por la tripulación apresuradamente hace más de un siglo. No son simplemente restos de un barco, es un barco fantasma, congelado en el espacio y el tiempo, como detenido en el momento de la tragedia. El descubrimiento del naufragio del Endurance no es solo un hallazgo arqueológico, es un símbolo del cierre de una gran y dramática historia. Es un tributo al coraje de la tripulación, especialmente al capitán Shackleton y sus hombres, que no se rindieron ante las duras condiciones y peligros. Este momento ocupa el 4º lugar en importancia, porque combina el legendario pasado con los logros de la tecnología moderna. Es una historia de cómo el hielo primero fue la causa de la perdición y luego el medio de conservación. Se llevó el barco de las personas, pero al mismo tiempo lo conservó para las generaciones futuras en su forma original. Al convertir el lugar de la tragedia en un museo submarino único, estamos convencidos de que no quedan espacios en blanco en los mapas de nuestro planeta, que los satélites lo ven todo. Sin embargo, no es así. El continente más grande, la Antártida, está cubierto en un 98% por una capa de hielo, cuyo grosor promedio alcanza los 2 kilómetros. ¿Y qué se esconde bajo este gigantesco manto de hielo? Durante mucho tiempo solo pudimos suponer y fantasear. Durante el Año Geofísico Internacional, científicos soviéticos, al realizar vuelos sobre una de las regiones más inaccesibles y enigmáticas de la Antártida Oriental, registraron con instrumentos sísmicos algo verdaderamente increíble. Sus sensores, al escanear el espesor del hielo, delinearon con precisión los contornos de una gigantesca cordillera que se extiende bajo la capa de hielo por muchos kilómetros.
Este descubrimiento conmocionó a toda la comunidad científica. Tienen alrededor de 1.000 millones de años. Durante un periodo de tiempo tan largo, estas montañas deberían haber desaparecido completamente debido a la erosión constante e ininterrumpida, convirtiéndose en suaves colinas que se fusionan fácilmente con el paisaje circundante. Sin embargo, parecen recién formadas, como si hubieran surgido ayer. Esta conservación inusual es lo que sorprende a los científicos y despierta su deseo de comprender la verdadera historia de estas antiguas formaciones. Investigaciones recientes y nuevos datos han permitido a los especialistas desarrollar una teoría más compleja y detallada sobre su origen y evolución. Resultó que las montañas Gamburtsev realmente se formaron hace aproximadamente 1.000 millones de años, como resultado de la colisión de antiguos continentes, lo que provocó un poderoso levantamiento de cordilleras. Después de ese tiempo, estuvieron sometidas a una erosión prolongada que debería haberlas destruido significativamente. Sin embargo, hace unos 250 millones de años, cuando el supercontinente Gondwana comenzó a desintegrarse, se formó un rift en el área de estas montañas, una zona de estiramiento de la corteza terrestre. Como resultado de este proceso, las antiguas raíces de las montañas se elevaron nuevamente, lo que les permitió conservar su altura y contorno pronunciado. Y luego, hace aproximadamente 34 millones de años, cuando la Antártida comenzó a enfriarse y convertirse en un continente helado, los primeros glaciares comenzaron a formarse en las cimas de estas montañas. Estas capas de hielo, como conservantes naturales, cubrieron las montañas y las protegieron de una mayor erosión, preservando así su relieve joven y agudo. Gracias a esta combinación única de procesos naturales, las montañas Gamburtsev no solo resultaron ser un fenómeno geológico, sino un verdadero guardián de la antigua historia de la Tierra. Juegan un papel clave en el sistema climático de todo el planeta, ya que en sus cumbres se originó el gigantesco escudo de hielo de la Antártida Oriental, que hoy contiene un volumen de agua capaz de elevar el nivel del océano mundial en aproximadamente 60 metros. Comprender los mecanismos de formación de este escudo de hielo y su reacción al calentamiento global se ha vuelto vital para evaluar el futuro de todo el planeta. Dentro de esta capa de hielo se esconden los fantasmas del pasado, montañas que bajo el hielo guardan las claves para descifrar cómo se forma y desarrolla un escudo de hielo tan vasto. Estas montañas ocupan el tercer lugar en importancia en la lista de descubrimientos de escala planetaria, porque son ellas las que permiten entender cuán poco sabe la humanidad sobre su propio mundo y su historia. Este descubrimiento obliga a replantearse las ideas sobre la dinámica de la Tierra y lo poco que se ha estudiado y comprendido sobre los procesos que ocurren bajo nuestros pies. Hemos llegado a la parte más humana y a la vez más cruel de esta historia. No se trata simplemente de un hallazgo arqueológico, sino de una escena del crimen de aproximadamente 5.300 años de antigüedad. En 1991, en los Alpes de Ötztal, un grupo de turistas alemanes se topó con una misteriosa momia en un glaciar en deshielo. Al principio, todos pensaron que era un alpinista perdido que había muerto de frío. Sin embargo, pronto quedó claro que este hombre había muerto miles de años antes de su tiempo. Lo llamaron Otzi, y este hallazgo se convirtió en una verdadera sensación científica, ya que la momia estaba perfectamente conservada, con ropa, armas y herramientas características de la Edad del Cobre. Durante los primeros 10 años, los científicos pensaron que era una víctima de la naturaleza, que se había perdido en las montañas y había muerto de frío. Pero en 2001, una radiografía accidental cambió completamente el panorama. En la escápula izquierda de Otzi se encontró una punta de flecha de sílex que claramente había sido incrustada en su cuerpo. Esto significaba que lo habían matado con un disparo por la espalda. Este hallazgo arqueológico se convirtió instantáneamente en la historia criminal más antigua y a la vez una de las más enigmáticas de la arqueología mundial. Los científicos se convirtieron en detectives que paso a paso, utilizando las tecnologías más avanzadas, comenzaron a reconstruir las últimas horas de vida de este hombre. Y la imagen que se forma es asombrosa y merece compararse con un thriller de Hollywood.
El análisis del polen encontrado sugiere que Otzi no era una víctima, sino un verdadero guerrero, un hombre que sabía luchar por su vida y su honor. En esos momentos, luchaba contra varios adversarios a la vez, mostrando no solo fuerza y destreza, sino también resistencia. Podría haber matado o herido a alguno de ellos, e incluso podría haber intentado salvar a un compañero herido, cuya sangre quedó en su ropa, testimonio de una feroz batalla que se libró recientemente. Así que intentemos reconstruir la secuencia de eventos. Abajo, en el valle, se desata una feroz batalla en la que Otzi muestra heroísmo y habilidad, derrotando a sus enemigos. Sin embargo, se da cuenta de que esto no es el final y que el peligro aún no ha pasado. Entiende que los enemigos pueden regresar, por lo que decide huir. Su camino lo lleva a las montañas y trata de escapar por el paso, esperando esconderse en las alturas inaccesibles. Cansado y agotado, hace una pausa en un valle para recuperar el aliento y comer. El análisis del contenido de su estómago muestra que su última comida fue carne de cabra montés de Laki, una presa obtenida en lugares de difícil acceso. Piensa que ha dejado atrás a sus perseguidores, y en ese momento, de repente, lo alcanza una flecha. El disparo fue hecho por la espalda, desde una distancia de aproximadamente 30 metros. Fue una ejecución realizada sin advertencia, como el último punto en este conflicto. Pero la pregunta principal sigue sin respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué terminó esta historia de esta manera? ¿Quién era Otzi? Su identidad, su destino. Su hacha de cobre no es solo un arma, sino un símbolo de poder y fuerza. La encarnación de una época en la que el metal era una rareza y se valoraba mucho. En la época en que vivió, tal hacha era el atributo más importante de un líder, una persona que tenía en sus manos el destino de la tribu. Tal vez Otzi era un líder derrocado como resultado de una conspiración o intriga, o un chamán asesinado durante un ritual, o un criminal alcanzado por la venganza. Toda su historia está impregnada de misterio y tragedia. Y lo más sorprendente, ¿por qué los asesinos, después de hacer su trabajo, no robaron lo más valioso que tenía Otzi? ¿Por qué dejaron su hacha de cobre, el principal símbolo de poder de esa época? Este pequeño detalle sigue inquietando a los científicos, provocando muchas preguntas e hipótesis. Otzi ocupa el segundo lugar en la lista de enigmas, porque su destino es una combinación perfecta de ciencia y drama, una ventana al complejo y brutal mundo de nuestros antepasados. Su historia no es solo una antigua leyenda, sino un vívido recordatorio de que en lo profundo de los siglos, las pasiones y vicios humanos permanecieron inmutables. La sed de poder, la venganza, la traición, todos existían entonces, como hoy, y no han desaparecido con el tiempo. Hemos alcanzado la cima de nuestro conocimiento, y en el primer lugar entre los enigmas no está un artefacto, ni un cuerpo o un barco, sino un mundo entero. Este es un mundo sellado en hielo durante 15 millones de años. Este mundo es capaz de albergar formas de vida que no se parecen a nada en la Tierra. Y puede responder a la pregunta principal: ¿estamos solos en el universo? Este es el lago Vostok, un gigantesco lago de agua dulce, ubicado bajo una capa de hielo de 4 kilómetros en el corazón de la Antártida, justo debajo de la estación polar rusa del mismo nombre. Sus dimensiones son impresionantes. Se extiende 250 kilómetros de largo y alcanza 50 kilómetros de ancho. Su área es comparable a la del lago Ontario. Su profundidad de más de 1000 metros lo convierte en uno de los lagos más grandes del planeta, completamente oculto a la vista humana. Su existencia fue predicha ya en los años 60 del siglo pasado, pero las pruebas definitivas se obtuvieron solo en el año 96 con la ayuda de sistemas de radar satelitales. Desde entonces, el lago Vostok se ha convertido en el verdadero santo grial para los científicos de todo el mundo, una fuente de descubrimientos increíbles. ¿Por qué? Porque es un ecosistema aislado único, que prácticamente no interactúa con el exterior. Es posible que la vida en nuestro planeta pudiera haberse desarrollado no solo según el esquema clásico de la fotosíntesis, en el que las plantas utilizan la luz solar para convertir el dióxido de carbono y el agua en energía y sustancias orgánicas. En cambio, existe la posibilidad hipotética
de la existencia de formas de vida basadas en un mecanismo completamente diferente, la quimiosíntesis. Este proceso implica obtener energía no de la luz solar, sino de reacciones químicas que ocurren en el entorno, especialmente en presencia de minerales y compuestos químicos contenidos en las rocas. Este modo de nutrición es característico de algunos microbios extremófilos, cuya biología y metabolismo han evolucionado en condiciones de aislamiento total y en entornos extremos durante un tiempo infinitamente largo, superando los 15 millones de años. Estos organismos pueden existir en una biosfera completamente ajena a nosotros, que a pesar de su rareza, podría ser muy importante para comprender las posibles formas de vida más allá de la Tierra. Por eso el lago Vostok despierta tanto interés entre los astrobiólogos de todo el mundo. Las condiciones dentro de este cuerpo de agua único son muy similares a las que se supone existen en la luna de Júpiter, Europa o en la luna de Saturno, Encélado. En estos mundos helados, bajo una gruesa capa de hielo, se esconden océanos líquidos que, según nuestras hipótesis, podrían servir como refugios potenciales para la vida. Si los científicos logran encontrar allí signos de vida, aumentaría significativamente la probabilidad de que la vida pueda existir también en otras lunas heladas de nuestro sistema solar, donde condiciones similares crean entornos aislados y extremos para el desarrollo de microorganismos. Acceder a un mundo oculto como este es una tarea increíblemente compleja y desafiante, que requiere enormes esfuerzos, tecnología y paciencia. Los científicos rusos han estado perforando incansablemente durante décadas en la estación Vostok, ubicada en el corazón de los hielos antárticos. Su objetivo era verdaderamente ambicioso: atravesar una capa de hielo de 4 kilómetros de espesor sin contaminar el agua única dentro del lago. Fue una verdadera carrera contra el tiempo y la tecnología, un intento de superar los límites ecológicos y tecnológicos. Y finalmente, en el año 2012, los científicos lograron alcanzar la superficie de este mundo perdido, perforando a través de la capa de hielo y llevando a la superficie las primeras muestras de agua. Cuando estas muestras fueron examinadas, los científicos encontraron en ellas signos de vida. Más de 3.500 especies de microorganismos, muchas de las cuales eran desconocidas para la ciencia. Entre ellas había bacterias, arqueas e incluso hongos, lo que indicaba que este mundo oculto bajo el hielo no estaba desprovisto de vida, sino que estaba lleno de vida y actividad. El descubrimiento del lago Vostok no fue solo un hallazgo, sino un verdadero avance, porque abrió un nuevo campo de investigación. Era un portal a otro mundo, previamente inaccesible para el estudio, oculto dentro de nuestro propio planeta. Se podría decir que es nuestra propia Europa, a la que finalmente hemos logrado llegar. El estudio de este mundo enigmático apenas comienza, y los científicos enfrentan muchas preguntas. ¿Qué otros secretos guarda? ¿Es posible la existencia de organismos más complejos que los microorganismos? ¿Qué lecciones sobre la resistencia y los límites de la vida puede ofrecernos? ¿Y cómo percibir esos espacios desolados y blancos de la Antártida, vastas extensiones cubiertas de hielo, sin pensar que justo debajo de ellas, bajo kilómetros de hielo, podría esconderse un mundo perdido que ha esperado ser descubierto durante más de 15 millones de años? Es un pensamiento verdaderamente asombroso, ya que nos obliga a replantearnos nuestros límites de lo posible y nos llena de nuevas esperanzas para futuros descubrimientos. Gracias a todos los que han seguido este relato hasta el final. Su apoyo, atención e interés son muy importantes para nosotros. Por favor, no olviden la importancia de compartir nuestros materiales y mantenerlos en la memoria, para no perderse en nuevos descubrimientos y noticias que puedan cambiar nuestra comprensión del mundo. Estén atentos y siempre permanezcan con nosotros, ya que aún quedan muchos descubrimientos sorprendentes e importantes por delante.